y donde las ciudades finalmente van a sucumbir, van a caer. Todo el esplendor de Las Vegas, Los Ángeles, Tokio, Singapur, Londres, París, todas las grandes ciudades aquí en este capítulo 16 de Apocalipsis caen y son derrumbadas, y toda la gloria del hombre, recordamos lo que decía la palabra de Dios a través de Pedro y de otros profetas, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que el hombre nace, el hombre alcanza su clímax como una flor, y la flor tiene que marchitarse al atardecer, tiene que secarse, no puede permanecer siempre abierta con sus pétalos, con su fragancia, con su olor. Y así es toda la gloria del ser humano. El ser humano alcanza su esplendor, puede llegar a destacar, ser artista, ser famoso por algunos años, ser conocido, ser aplaudido, y sin embargo todos llegamos al cajón donde nos tienen que enterrar, y pues habrá algunas generaciones que se acuerden de ti, pero toda esa gloria, cuando venga el Señor Jesucristo, se acabará, porque nada podrá ser recordado más que la gloria del Hijo de Dios. Muy bien, vamos a entrar en esta noche a estudiar el capítulo 17 del Apocalipsis. Repito, un capítulo de lo más difícil que existe. Y antes de estudiarlo, versículo por versículo, voy a compartirles algunos antecedentes para que podamos tener una plataforma no solamente teológica, sino también histórica y geográfica y arqueológica, para poder comprender lo que el Espíritu Santo está tratando de revelarnos ya casi al final de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos a una mujer donde se le muestra al apóstol Juan la sentencia o el juicio que esta mujer va a recibir. Inmediatamente en nuestro corazón y en nuestra mente como estudiantes de la Biblia sabemos que esta mujer está simbolizando, como otros símbolos del Apocalipsis, algo. Y el símbolo de esta mujer, junto con la bestia que aparece, que vamos a estudiar también en las próximas conferencias con muchísimos detalles, es muy importante porque es una de las claves, se podría decir así, es una conexión que une casi a los otros 66 libros de la Biblia esta mujer. Así que el simbolismo de esta mujer, que se describe como Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra, es increíble cómo vamos a poder llegar a estudiar este pasaje, y la luz que esperamos el Espíritu Santo nos va a proporcionar a través de un estudio comparando escritura con escritura, precepto sobre precepto, porque la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos interpretar, si queremos discernir qué significa un cuerno, una cabeza, la mujer, la bestia, otras partes de la Biblia nos dan la interpretación, y tenemos que juntar todas las piezas del rompecabezas para que podamos tener el cuadro perfectamente bien pintado, no por nosotros ni por nuestra imaginación, sino por el Espíritu de Dios, que es el autor de las Sagradas Escrituras. Muy bien, ¿qué conexión existe entre esta mujer ramera y el nombre de Babilonia? Porque se describe como Babilonia la Grande en el versículo 5, la madre de las rameras. ¿Qué podría este nombre, en segundo lugar, preguntarnos, este nombre Babilonia, significar en los últimos días antes de la venida de Cristo? Porque Babilonia aparece, como lo vamos a ir desarrollando y estudiando, desde el principio de la Biblia, como la primer ciudad que se construye, como el primer imperio que se levanta, junto con el primer rebelde que personifica a Satanás en la Biblia,
y vuelve otra vez a cobrar resonancia al final de la Biblia, en la consumación del pueblo de Dios, en el libro de Apocalipsis. La ciudad más mencionada en la Biblia, más de 380 veces, es Jerusalén. Y la segunda ciudad, o el segundo nombre más mencionado en la Biblia después de Jerusalén, es Babilonia. Así que es lógico que detrás de este nombre no solamente se esconda una región geográfica que se conoce actualmente como la nación de Irak, donde está un conflicto tremendo, donde ya parece que se les va a regresar el mando, donde las Naciones Unidas están tratando de intervenir, sino que también este nombre tiene un significado o un simbolismo que vamos a descubrir tal vez, si el tiempo nos alcanza, en esta noche. La característica común de todos los imperios mundiales, y vamos a mencionarlos rápidamente, los sumerios, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos, todos estos imperios tenían un factor común denominador. Porque tenemos que comenzar desde aquí. Tenían algo que hizo que todos ellos pudieran ser reconocidos por este factor. Y fue que todos han mantenido la unidad entre la política y la religión. Todos los grandes imperios se conocen como gobiernos íntimamente relacionados con las religiones. Y para que podamos comprender esto, tenemos que entender que cuando hablamos de religiones, todas las religiones son la más grande falsificación del plan y del programa original de Dios para la salvación del ser humano. Así que cuando estamos hablando de religiones, estamos hablando de todos los sistemas inventados por el ser humano para poder alcanzar el cielo o para poder descubrir los secretos del más allá. Cuando estudiamos la palabra religiones y la connotación que esta palabra religión lleva, descubrimos algo tremendo que hemos venido enseñando desde hace bastante tiempo, y es lo siguiente. Es una equivocación creer que al mencionar religión se asocia con Dios. Es la primera equivocación y el primer error que existe en la teología moderna. O sea que cuando alguien dice, esta persona es muy religiosa, lo que comúnmente llega a la mente de todos, ya sea periodistas, comunicadores, comentaristas de televisión, es una persona que anda con su rosario, que anda con Dios, o que siempre es muy religiosa. Se asocia religión con Dios, cuando la realidad es lo diferente. Porque, por ejemplo, el comunismo, que es básicamente con una estructura fundamental atea, es una religión. El budismo, que es ateo, es una religión atea. Buda era ateo. El budismo no tiene ningún Dios. Entonces tenemos un concepto equivocado cuando comenzamos a creer que religión es Dios. Ahí me preguntan, ¿cuál es su religión? Les contesto, yo no tengo ninguna religión. ¿Pero cómo usted predica la Biblia? Cuando llego a alguna escuela, esta semana vamos a estar en 2 preparatorias en Toluca, lo primero que el director de la escuela me dice, ¿usted a qué religión pertenece? A ninguna. ¿Ah, usted es ateo? O sea, creen que al no tener una religión, tú eres ateo, porque se asocia, repito, la palabra religión con creer en algún Dios, cuando es todo lo contrario por la ignorancia del desconocimiento de la raíz etimológica de la palabra religión. Vemos nosotros que las religiones nacieron con Caín. Dios desde el principio de la humanidad, desde el principio, le reveló a la primer pareja humana, Adán y Eva, la manera como los seres humanos deberían acercarse a Él, a Dios. Y la manera como Dios le reveló a Adán y Eva que deberíamos acercarnos a Él era a través de un sacrificio de sangre
y a través de la muerte de un inocente. Génesis 3:21. Vamos rápidamente a ver este versículo que es clave. Repito, para que podamos entender lo que es la religiosidad y lo que es las religiones. En Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue la primera reacción o la primera acción que tomaron? Cubrirse con hojas de higuera. ¿Recuerdan? O sea, el hombre, al sentirse desnudo delante de un Dios santo, el hombre busca por sus propios medios tratar de cubrirse, ocultar su culpa, ocultar su vergüenza. Y vemos que desde ahí, a través de toda la historia, todas las religiones o las personas que buscan una religión tratan de tapar su culpa, apagar su conciencia, esconder su vergüenza. Y así tenemos que puede haber una persona que es sumamente religiosa con una medallota aquí de su Dios y sin embargo ser narcotraficante. Una persona puede ser religiosísima y traer su medallota y una cruz así colgando con brillantes y diamantes y moquetearse al esposo. Entonces vemos que la religión se usa como una cubierta, como una máscara para tratar de ocultar algo que dentro de nosotros, que se llama conciencia, nos grita y está todo el día diciéndonos, ¿verdad? Hiciste mal en esta cosa, si te viste de Santa Claus en Navidad, aunque hayas robado durante todo el año, regálale dulce a los niños, te vas a sentir bien el 24 de Navidad siendo Santa Claus por un día. O mira, si eres artista de cine y eres homosexual, o eres lesbiana, o te has casado 10 veces, o andas con 50 amantes, construye un asilo para los ancianos, un orfanatorio para los niños, y que salga en el periódico, fulano de tal hizo 3 asilos y donó la tercera parte de su fortuna en fines altruistas. Y ya con eso la gente califica a esa persona como una persona altruista, una persona bondadosa, y esa persona al mismo tiempo se siente un poco con la conciencia tranquila de que está haciendo algunas obras buenas para poder ahogar los pecados mayores que no puede tapar con sus buenas obras. Una vez que Adán y Eva quisieron taparse con sus hojas de higuera, en el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre. Jehová Dios hizo. Vemos que es Dios el que determina cómo taparnos. Él es el que hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Lo primero que salta a la vista es lo siguiente. Aquí encontramos que necesariamente Dios, para poder tapar la desnudez del ser humano, tuvo que matar a un animal inocente. ¿Correcto? Para quitarle la piel a los animales, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Entonces, el Evangelio dice que es Dios el que determina cómo salvarnos, a través del derramamiento de sangre, y tiene que ser la sangre derramada, una víctima y un inocente. Desde aquí, desde el capítulo 3:21 del Génesis, se conoce como el protoevangelio, o sea, el primer mensaje del evangelio predicado en símbolos. Y desde aquí entendemos que Adán y Eva le transmitieron estas enseñanzas a Caín y Abel, sus 2 hijos, que posiblemente eran gemelos los dos. Caín y Abel eran gemelos. Llega el momento en que Caín y Abel tenían su estudio bíblico con su papá y con su mamá Adán y Eva, y entonces Dios le dijo: Caín, a sus órdenes, mi general. Abel, a sus órdenes, tráiganme un sacrificio. Dios quería probar a estos 2 muchachos si ellos no solamente habían oído de sus padres cómo acercarse con Él, sino que ellos estaban practicando y viviendo la verdad. Entonces Abel llega y trae a Dios un sacrificio de una oveja de su ganado. O sea, derramó sangre y mató una víctima. Y todos estos eran símbolos de la cruz del Calvario. Pero Caín, al acercarse a Dios, la Biblia dice que le trae lo mejor del cultivo de sus tierras. O sea, Caín le trae a Dios el fruto de sus obras, el fruto de su trabajo,
y no lo que Dios le pide. Y cuando Caín se acerca a Dios, Dios le dice a Caín: no quiero tu ofrenda, por lo que Caín decae su semblante, se siente mal, se siente avergonzado, pero se convierte esa vergüenza y esa amargura en odio en contra de su hermano que había traído la ofrenda correcta. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín? Porque Caín se acerca a Dios a traerle a Dios lo que él creía que era mejor para poder acercarse a Dios. Y ahí nacen todas las religiones de la historia humana. ¿Qué cosas son las religiones? Apúntalo. Las religiones, todas, sin ninguna excepción, no hay ninguna excepción, son el sistema inventado por el ser humano para poder acercarse a Dios, a través de dos cosas: de sus buenas obras y de sus sacrificios. Llámale judaísmo rabínico actualmente, llámale islam, llámale sintoísmo, llámale catolicismo romano, llámale a la religión mormones, testigos de Jehová, unitarios, llámale como tú le quieras llamar, adventistas del séptimo día, no reformados, etcétera, etcétera, unitarios, cualquier religión, la griega ortodoxa, todas se caracterizan porque todas, sin excepción, creen que para irse al cielo uno tiene que hacer buenas obras. Todas, sin excepción, y otras les agregan sacrificios. Irse a algún monumento religioso de rodillas sangrando en días religiosos, hacer algo, chicotearse, una cama de piedra, amarrarse nopales, recluirse en un convento, se llama la vida monástica, o en algún monasterio, para de esa manera, sin contaminarse con el mundo, ser santo y encontrar a Dios. Todos estos sistemas ascéticos, de ahí viene la palabra ascético, de los que se aíslan para creer que se pueden acercar a Dios, son inventos humanos. Y cuando Dios se revela a nosotros, nos trae un mensaje del cielo que es diferente a toda la imaginación humana que, repito, del hombre proviene el hecho de que tenemos que hacer algo para poder ganarnos el cielo. Y Dios nos manda un mensaje del cielo que nos dice: no tienen que hacer nada. Esto inmediatamente choca con mi mente, con mi forma en la que mi religión me enseñó, llámese como se llame tu religión, porque mi religión me enseñaron: tienes que hacer esto, cumplir con esto, viernes primero, o peregrinación, o ir a la Seca, o a la Meca, o hacer esto, sí, hacer, cumplir, para estar constantemente, si hay un miércoles de ceniza, ponerme la ceniza, si hay esto, ir a hacer estas cosas, cumplirme de chiquito, echar el bautizo, ritos, religiones, y si no, no estoy en mi religión. Ir el domingo y presentarme a la religión a la que yo voy, hacer, obras, y si te mueres, a ver si, y si no entras de chiripada, hay otro lugar que se llama el purgatorio. Y ahí te vas a purificar, y después de purificar lo que te faltó, te vas al cielo. Nada de esto está en la Biblia. Venimos a la Biblia y nos encontramos que el mensaje de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje que Dios nos envía del cielo es locura, va contra mi razón, contra mi lógica, contra mi entendimiento, porque el mensaje del cielo es: el que crea en la obra de Dios en la cruz del Calvario será salvo, sin absolutamente hacer nada. Y la persona que crea que el Hijo de Dios murió en la cruz en nuestro lugar tendrá la salvación eterna de sus pecados. Después de creer en Cristo, claro que nos vamos a portar bien, claro que vamos a hacer buenas obras, pero estas buenas obras que estamos haciendo no son para ganarnos el cielo nos lo regaló Dios a través de la muerte de su Hijo. Las obras que hacemos serán el producto, el resultado de nuestra salvación y no el medio para la salvación, por el amor y la misericordia de Dios.
Entonces, este mensaje es locura a los que se pierden y por eso mucha gente lo rechaza porque dicen, ay, si no puede ser tan fácil. Yo tengo que hacer algo para irme al cielo. Y la Biblia dice, es Romanos 3, 23 al 26, totalmente gratis. Gratuitamente la redención que es en Cristo mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. La salvación nos la regala Dios mediante la fe. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, no por nada que hayas hecho. ¿Por qué? Porque, pregunta, ¿qué obra sería la necesaria para entrar al cielo cuando Dios hizo la más grande obra al permitir que su Hijo muriera en nuestro lugar? Sería como competir con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué podría yo hacer primero al cielo? ¿Irme a Popocatépetl de rodillas 100 veces? ¿Amarrarme a una cama con opales y sufrir ahí 5 años? El sacrificio de Cristo fue más grande que cualquier sacrificio que yo pudiera hacer. Como el ser humano no podía hacer nada para su salvación, porque estamos muertos en nuestros pecados, Dios tuvo como Adán y Eva que intervenir y Él proveernos las vestiduras. Y la vestidura, que es la salvación que Dios nos provee, se llama la justicia de Jesucristo. Vemos pues que entonces el ser humano es incorregiblemente religioso, como lo decía el doctor vienés Sigmund Freud. Él atribuía la religiosidad del ser humano a el temor a lo desconocido y a que siempre algo en la vida del ser humano está buscando que trasciende el mundo real que nos rodea y que quiere sumergirse en un mundo que desconoce. Esta es la razón por la cual los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, cuando no conocen el mensaje de la Biblia, adoran lo que no saben. Y el ser humano, cuando no conoce la revelación, cuando no ha oído lo que Dios quiere y traemos la eternidad en la conciencia, el ser humano es llevado, esto no lo hacen los changos, ni los orangutanes, ni los conejos, ni ningún animal, solo el ser humano es increíble, extremadamente, radicalmente religioso. Cuando el ser humano no sabe quién es Dios, el hombre se fabrica un Dios porque fuimos creados con la necesidad de adorar algo. Entonces el ser humano agarra un pedazo de tronco y lo corta y le comienza a dar forma y se hace una figura de un hombre o de un ave o de un santo o de yeso o de hierro o de lo que sea, y después que con sus manos él hizo todo esto, se inclina el ser humano ante la propia obra de sus manos y la adora. Esto, a la luz de la Biblia, se llama paganismo, se llama idolatría. ¿Cómo puede un ser humano con una razón, con una lógica, con una inteligencia, que hemos llegado al siglo XXI y cohetes en la luna, médicamente, tecnológicamente, cómo puede el ser humano creer que él puede hacerse un Dios y adorar a un Dios de su propia creación? Es lo más perverso e irracional de la naturaleza caída adámica. Entonces vemos que el ser humano adora lo que no sabe. Y este fue el mensaje de Cristo con la mujer de Samaria en Juan capítulo 4. Se acerca Cristo a una mujer de Samaria, una región que estaba entre Judea y Galilea, en el centro de Israel. Y esta mujer, los judíos no se llevaban con los samaritanos porque se habían mezclado con otros grupos de personas. Y Dios les había prohibido a los judíos que se mezclaran con otras personas que no fueran de su mismo creencias. Entonces, esta mujer samaritana era una mujer que tenía su religión, pero tenía 5 maridos. Se había casado con 5 maridos y con el que vivía, cuando Cristo la encuentra, no era su marido. O sea, 5 maridos, la chulis y un amante. O sea, era una mujer inmoral. Era una mujer, como hay muchas actualmente, que creen que detrás de mucho sexo o detrás de un hombre pueden encontrar ellas la felicidad. Detrás de una mujer puede encontrarse una hambre, una vaciedad tal
que precisamente la buscan en cuestiones vacías. Cristo se acerca a la mujer se asombra que él siendo judío se acerque, y entonces le dice Cristo a la mujer, tú has tenido 5 maridos, y le habla inmediatamente, revelando su pasado y su presente en cuestión de segundos. Esta mujer se da cuenta que este hombre, ¿verdad?, es profeta, porque nadie había pasado por Samaria que fuera judío. Él es judío, era la primera vez que lo veía, ella se encantaba, ella era aguadora, le llevaba agua tal vez a la gente, pero ella se da cuenta que Cristo era profeta. Y entonces Cristo le dice, porque la mujer le contesta, oye, mis padres me enseñaron que en Jerusalén deberíamos adorar. O sea, cuando Cristo viene al mundo, el judaísmo se había corrompido, se había pervertido, ya no era la enseñanza del Antiguo Testamento, donde Dios enseñaba que el corazón era lo importante, no lo externo del corazón. Habían adoptado la forma, pero no el corazón, ni el espíritu del corazón de Dios. Entonces habían mecanizado y habían convertido el judaísmo en una corrupción, en una religión más, como todas las que existen. Y la mujer le dice a Cristo, nuestros padres nos enseñaron que en Jerusalén debemos adorar. O sea, para ellos, ir a Jerusalén era el lugar para adorar. 600 años después, Mahoma aparece en el año 605 después de Cristo y les enseña que es en la Meca donde deberían de adorar. Cristo le contesta a la mujer, mira mujer, ni es en Jerusalén, ni es en ese monte, ni es en ese edificio, ni es en esa religión, en otras palabras. Mi Padre es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Mi Padre no está confinado a un edificio, a un sistema de reglas, de dogmas, de reglas de oro, como tipo Confucio, el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera. Mi Padre es espíritu y no necesitas ir a un lugar determinado, construido, y que afuera le pongan iglesia fulana de tal, para que al entrar ahí creas que mi Padre está debajo de los ladrillos y de las piedras. Mi Padre trasciende el universo y trasciende los edificios. Entonces esta mujer se sorprende y Cristo le dice, ahora quiero que entiendas que mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces esta mujer estaba adorando lo que no sabía, que es el problema de todas las religiones. Habla con un mormón, habla con un testigo de Jehová, o con un católico, o con protestantes también, que son, pero muchas veces peor de religiosos todavía, los que no son cristianos. Hay protestantes que no son cristianos, muchos que vienen aquí a Vida Nueva no son cristianos, han venido y son religiosos tototototes. Y tienen una creencia de que nada más por cumplir no han podido ser libres todavía. Hay mucha gente atada en todas las iglesias que no han podido ser libres ni han podido comprender el espíritu del nuevo pacto. Entonces el religioso adora lo que no sabe. El religioso cree que a ir a un lugar, un edificio, hincarse, persinarse, cumplir, hacer ciertas formas, ciertos ritos, ciertas cosas, ya está bien con Dios y entre semanas se porta como el anticristo. Es como amea a su mujer, le es infiel a su mujer, no le importan sus hijos, lleva una vida doble, su vida es una mentira, pero eso sí, el domingo no falla a su iglesia. Esta es la religión. Y escúchenme, vamos a terminar aquí para pasar a la segunda fase con esta verdad. No existe mayor disfraz para Satanás que las religiones. Si Satanás puede tener un disfraz, el mejor de todos los disfraces que él usa es el de la religión. Según de Corintios 11, porque él se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué otro sistema en el mundo aparenta ante los demás seres humanos que son los mejores sistemas? No digamos el comunismo, ¿verdad? Neonazismo, fascismo, nazismo alemán, fascismo, y todos los ismos que existen. Cualquiera podría decir, ¿verdad? Bueno, aquí realmente está medio mal, mormones, masonería, etcétera, etcétera. Pero qué mejor disfraz que presentarse detrás de una religión decente, honesta, donde se visten de blanco, donde aparentan piedad, donde aparentan misericordia.
¿Quién podría imaginarse que detrás de eso se encontrara el infierno? ¿Quién podría imaginárselo? Nadie. Necesitaríamos una revelación sobrenatural para poder ver detrás de las caras que vemos, corazones no sabemos. Así pues, esta ramera de Apocalipsis representa a todos los sistemas religiosos inventados por la humanidad. Por eso se le llama ramera, porque lo vamos a ir explicando poco a poco. Junto con la novia, que es la iglesia verdadera, siempre está junto la ramera. Junto al trigo siempre está la cizaña. Junto a un verdadero creyente siempre están los infiltrados. Detrás de toda iglesia verdadera existe un cúmulo de personas introducidas a esa iglesia que la Biblia les llama Judas. Los traidores. Cristo lo tuvo junto con él. Y si el Señor lo tuvo junto con él, ¿no lo tendrás tú detrás de ti tal vez ahorita? No voltees para atrás. Lo interesante es que en Apocalipsis encontramos a los sistemas religiosos con la bestia que representan el poder político. Esta mujer en Apocalipsis aparece montada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Como vamos a ver, esta bestia representa el último sistema político de gobierno mundial. Y lo interesante es que la mujer aparece montada arriba de este sistema. ¿De qué nos habla esto? Que la unión entre las religiones y la política tendrán su final hasta antes de que venga Cristo. Y que siempre, siempre, siempre en la historia, como lo vamos a ver ahorita, las religiones han estado unidas intrínsecamente con la brujería. La característica de los imperios fue la unidad entre el gobierno y la religión, entre los reyes y los sacerdotes. La frase separación de Estado y de Iglesia no se oía en esos tiempos. Realmente lo opuesto era la realidad. Tenía forzosamente que funcionar el Estado con las religiones. Ahora, una de las cosas que saltan a nuestra vista en esta noche que vamos a leer, vayamos al libro de Éxodo capítulo 7, Éxodo 7, es que todos los gobernantes de la Biblia impíos, desde luego. No estamos hablando de David, porque hasta Saúl acabó con los brujos. Todos los gobernantes impíos de la Biblia, de todos los imperios, tenían a sus mejores consejeros, que eran brujos. Metidos todos en el ocultismo. Esta relación no podemos evadirla ni pasarla por alto en este estudio del Apocalipsis. Dice en Éxodo 7, por ejemplo, el versículo 11, que el faraón tenía sabios y hechiceros, que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vemos que en los imperios más grandes de la antigüedad, como los vamos a ir pasando rápidamente, como fue Egipto, los faraones tenían a su izquierda y a su derecha, o a su derecha y a su izquierda, a brujos. Y estos hombres no eran charlatanes, tenían poderes, actualmente le llaman la magia de Harry Potter, pero eran poderes reales de Satanás, que imitaban el poder y los milagros de Dios. Nada más que ya vemos más adelante, ¿verdad?, que la vara de Moisés se come esas varas, demostrando que el poder de Dios es más grande que el poder de los brujos y los ocultistas, y etcétera, etcétera. Pero vemos que estos hombres tenían a sus lados siempre brujos. Vayamos ahora al libro de Daniel. Y veamos también en este libro tan maravilloso de Daniel, en el capítulo 2, versículo 2, que Nabucodonosor, uno de los reyes más famosos de la historia,
el ahora preso Saddam Hussein dijo que él era la reencarnación de Nabucodonosor y que por lo tanto desde 1982 él comenzó a restaurar y a reconstruir la antigua Babilonia, una ciudad que está cruzando el río Tigris ahorita, está como a 50 kilómetros de la ciudad de Bagdad y que se llama Hilla, Hillah. Esta ciudad es donde estaba la antigua Babilonia con sus famosos jardines colgantes que fueron una de las maravillas del mundo. Este rey Nabucodonosor, cuando tenía sueños, cuando tenía un problema, dice Daniel 2, versículo 2, hizo llamar el rey a sus magos, Chartom en el hebreo, y a sus astrólogos, Ashap en el hebreo, y a sus Kashhap, a los encantadores. Miren nada más lo que tenía este rey. Tenía magos, tenía astrólogos y tenía encantadores. Y a ellos consultaba para sus sueños, para sus apariciones, para tomar decisiones. Vemos pues que detrás de casi todos los imperios mundiales, ¿quién está detrás de los brujos, de los magos, de Walter Mercado, tu pariente, y de todos aquellos que actualmente es la moda en el siglo XXI, la astrología, como lo vamos a ver a continuación, pertenece al mundo de la brujería? Presidentes actuales tienen sesiones de brujería, consultan a brujos, tienen consejeros brujos. Hitler, vamos a ver, estaba metido en el ocultismo, pero hasta las chanclas, como decimos en México. Detrás de todo eso se encuentra Satanás. Y estas 7 cabezas que aparecen en la bestia en Apocalipsis 7 son los 7 imperios mundiales, mostrándonos que Satanás los gobernó todos. Todos los imperios mundiales tenían esta característica, además que todos los imperios mundiales tuvieron otro factor denominador, que fue en que todos fueron antisemitas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que todos hayan odiado a un grupo especial de terrícolas llamados los judíos? ¿Ustedes creen que es coincidencia todo esto? Lo vamos a ir investigando. Ahora veamos en Daniel 4, capítulo 4 de Daniel, que tenemos el mismo precedente, versículos 6 y 7. Y dice aquí Nabucodonosor: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Capítulo 5 de Daniel, versículo 7. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia. Ahora vean ustedes que a este grupo de hechiceros se les consideraba en la antigüedad hombres sabios. Ellos eran los que tenían la sabiduría del gran arcano, los que conocían el misterio del Triángulo de las Bermudas, los que conocían el misterio de los ovnis, los que conocían el misterio de las pirámides de Egipto, de los círculos de Inglaterra, etcétera, etcétera. En toda la historia siempre ha habido misterios que cierto grupo de personas se atribuyen que conocen los misterios, y siempre lo atribuyen al más allá. Vemos pues que la brujería estaba íntimamente relacionada con los gobiernos. La característica principal, pues, de esta mujer, de la gran ramera, quien a la vez es una ciudad, como lo vamos a ver después, y una entidad espiritual, será su relación con los gobiernos del mundo. Será su relación adúltera con los gobiernos del mundo. Cuando el cristiano discierne y cobra conciencia que detrás de los gobiernos del mundo entero se encuentran todos los poderes que existen de la maldad, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito querrá Satanás manejar a un gobernador y a su familia, a un presidente y a su familia, a un secretario de Estado, a un jefe de la policía? ¿Con qué propósito? Porque ellos son los líderes. Son las personas de más influencia en la nación.
Y las cosas que ellos determinen, las leyes que ellos legislen, las cosas que ellos determinen, influirá a las familias, a los niños, a los matrimonios que conformamos una nación. Y por esta razón se nos dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, que oremos por nuestros gobernantes, que intercedamos por los magistrados, por los que se encuentran en eminencia y en autoridad, porque ellos son los blancos de los principados y del conjunto y del contubernio de maldad que existe en la atmósfera alrededor de la tierra. Y esto lo veremos personificado en el último dictador mundial, donde el último gobierno mundial estará controlado por un hombre a quien Satanás le entregó su trono y le entregó su juicio y le entregó su poder, llamado el Anticristo. Y este hombre desatará la persecución más grande de toda la historia contra los judíos y contra los cristianos, antes de la venida de Jesucristo. La unidad de la religión y el Estado persistió desde los días de Babilonia hasta los días del Imperio Romano. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra Babilonia también en Apocalipsis 17, vamos a el capítulo 10 del Génesis y veamos su origen para poder determinar y entender por qué a esta mujer, que es el sistema religioso apóstata, que se va a manifestar antes de la segunda venida de Cristo, ¿por qué se le da a esta mujer ramera, que vimos que es la representante de todos los sistemas religiosos? Porque son una usurpación, son una falsificación. De la verdadera novia de Cristo. ¿Por qué se le da el nombre de Babilonia? ¿Qué relación existe entre la religiosidad y el nombre de Babilonia? Bueno, aquí en Génesis 10, versículo del 8 al 10, encontramos estas palabras. Y dice la Biblia que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. O sea que el primer reino en existir en la humanidad, de acuerdo a las escrituras bíblicas y a la misma arqueología moderna, y donde tuvo su origen la humanidad fue en el Medio Oriente. Y todos, absolutamente, tanto lingüistas como etimólogos, como arqueólogos, como antropólogos, están de acuerdo que ahí se inició el origen de la humanidad. La Biblia nos da más detalles y nos dice que fue en la nación que se conoce actualmente como Irak. La nación, el punto, el lugar, la región geográfica donde se inició la humanidad, vemos que a través de toda la historia tiene su cumbre, sucumbe Babilonia, permanece el espíritu de Babilonia, y llegamos hasta el final de la historia donde nos encontramos ahorita, y esa ciudad, ese lugar que ocupó la preeminencia en la historia bíblica, vuelve a aparecer en las páginas de la Biblia, otra vez siendo renombrada y adquiriendo un papel, una posición de preponderancia, donde vuelve a atraer la atención de todos los estudiantes bíblicos de la profecía, la palabra Babilonia. Así que tiene que estar íntimamente relacionada con la política y con las religiones.
Para comenzar, la palabra Babel o Babilonia tienen la misma raíz etimológica que significa confusión y la puerta de Dios. La puerta al cielo. Qué interesante. Confusión y la puerta al cielo. ¿Cuál es la característica de todas las religiones? Confusión. Porque al ser humano lo marean, lo confunden. Y por eso cuando encontramos en un panel donde está un budista, donde está un maometano, donde está uno de la iglesia griega ortodoxa, donde están 4 o 5 religiones, y llega un cristiano, como los debates que me ha permitido Dios tener en la televisión, y tengo ya 4 o 5 religiones, comienzan cada uno, esta es mi verdad, esta es mi verdad, esta es mi verdad, esta es mi verdad, y les digo, mentirosos a todos. Ninguno de lo que ustedes están mencionando es la verdad, porque en primer lugar, todo lo que están hablando ustedes es irrelevante filosóficamente, porque no puede haber 5 verdades, por favor. Si las 5 son verdades, quiere decir que no hay una sola verdad. Entonces, si no hay una sola verdad, yo no tengo nada por qué perseguir, porque yo ando buscando la verdad absoluta. No hay 5 verdades, no hay 7 verdades, no hay 10 verdades, hay una sola verdad. Y si no hay una sola verdad, no puede existir lo que se llama el absolutismo, sería el relativismo, donde todo es relativo. Eso es verdad para ti, eso es verdad para ti, eso es verdad para ti, para el peloncito, para el gordito, para el otro. Cada quien tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Vivimos en un mundo donde no existe la verdad. ¿Qué estamos buscando si cada quien tiene su verdad? Y llega un hombre del cielo llamado Jesús y nos dice, yo soy la verdad. Lo cual atrae nuestra atención hacia Él y comenzamos a acercarnos a Él y estudiar la vida de este hombre y seguirlo y escudriñarlo y ver lo que dice la Biblia acerca de Él y creemos y comprobamos y llegamos a la conclusión de que Él era realmente la verdad absoluta del universo. La realidad de todo cuanto existe. En el momento que tenemos estos debates, o tú los vas a tener algún día, lo primero que te van a clasificar es como intolerante. Es lo que me han dicho, usted es un intolerante. Usted no permite nada más que su verdad. Le digo, es que no es mi verdad, es la verdad de Jesús. Y quiero decirles que yo vengo a defender esa verdad, que se encuentra en las páginas de la Biblia. Y una vez que tú sacas la Biblia a colación, les dices, sácame tu libro sagrado, peloncito, sácame tu libro sagrado, gordito, sácame tu libro, sácame cada quien el libro que tenga en su religión, sácame el Tripitaka, sácame el libro del Mormón, sácame el libro de los Testigos de Jehová, sácame cada quien su libro y yo los reto a compararlo con el libro que se llama la Biblia. Y a ver si sus libros sagrados siquiera se pueden comparar en la historicidad, en las evidencias científicas, arqueológicas, geográficas, históricas, psicológicas, genéticas que tiene este libro que es la Biblia, que fue el primero en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, que es el libro más traducido a más dialectos y a más idiomas, el más controvertido, el más perseguido, por eso, porque contiene verdades absolutas. Y porque contiene la historia desde el principio hasta el final de la humanidad. Y el único que contiene las 3 respuestas que ninguna religión puede contestar: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Ninguna filosofía, ninguna religión te puede contestar estas preguntas. Vemos pues entonces que esta Babilonia de Nabucodonosor fue construida después alrededor de las torres de Babel. Y el propósito original, después de que Nimrod construye esta ciudad, nos lo da el capítulo 11 del Génesis. La tierra tenía una sola lengua, unas mismas palabras. Comenzaron a encontrar una llanura en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la tierra de Babilonia, y allí se establecieron. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Versículo 4, y dijeron, vamos, y subrayen los que gusten en su Biblia la palabra, edifiquémonos y hagámonos un nombre. Aquí encontramos en las páginas de la Biblia el principio de lo que en el siglo XXI se llama globalismo, o un solo gobierno mundial.
Esta ciudad de Babel era una unión político-civil de los habitantes de la tierra en ese tiempo. Pero al construir una torre, le agregaron el elemento de la religión, porque esta torre claramente se encontraba detrás de sus propósitos, un motivo religioso para poder alcanzar el cielo. ¿Se acuerdan que la palabra Babel significa puerta de Dios al cielo? Babel pues representa la unión, escríbelo, del Estado y de las religiones, involucrando al mundo entero en un intento de elevar al ser humano al nivel de Dios. Cuando el Estado nos dice a nosotros cómo educar a nuestros hijos, cuando el Estado usurpa el lugar que solo le corresponde a la iglesia, y cuando el Estado dicta una filosofía, por ejemplo, de carácter atea, donde el Estado prohíbe la libertad de las religiones en cualquier nación, ese Estado es un Estado dictatorial y contrario totalmente a la voluntad de Dios. Y esa es la intención de Satanás, levantar gobernantes en el mundo entero, donde los gobernantes puedan convertirse en dictadores, donde ellos puedan prohibir a la gente la libertad, donde puedan coartar la libertad de expresión, coartar la libertad de las religiones, coartar en la característica más grande con la cual nacimos, que es la libertad de elegir tanto ciudad como dónde vivir, con quién casarte y la religión que tú puedas tener. Cuando el Estado se convierte en Dios, es cuando el Estado ha llegado totalmente a ser manipulado por Satanás. Y cuando el Estado dicta que solamente una religión es la religión del Estado y no reconoce a todas las demás, entonces esa iglesia que ha aceptado hacer la religión del Estado se ha prostituido en su misión en esta tierra de parte de Dios. Porque esto es precisamente lo que significa Babel, la unión entre el Estado, o la política y la religión, la mujer, la ramera, buscando, dominando el poder político para sus fines. Y esto lo encontramos de una forma ejemplificada perfectamente bien en la crucifixión de Jesucristo. ¿Quiénes fueron la turba que agarraron a Jesús y lo llevaron a la representación del Estado por el gobernador Pilato, que tenía la adjudicación del gobierno y del uso de la espada? Los religiosos del tiempo de Jesús. Los religiosos, ahí está la religión. Todos los que representaban la religión en tiempos de Jesús lo agarraron a él y lo llevaron ante el gobierno de Pilato. ¿Por qué? Porque los judíos podían ellos emitir juicios, pero nunca de sentencia de muerte. El derecho de la espada la tenía Roma, no lo tenían los judíos. Los judíos podían condenar, ir a la cárcel, mandar a la cárcel, pero sentencia de muerte, el gobierno romano tenía la prerrogativa de dictarla. Por eso lo llevaron ante Pilato y él tenía que dictar la sentencia de muerte. Entonces vemos aquí que es la ramera, la religión, presionando al Estado para que el Estado responda. Al Estado le corresponde, escúchame con cuidado, al Estado le conviene la amistad de la religión para poder tener más votos y ganarse el favor del pueblo. Por lo tanto, la religión que en cualquier nación prevalezca es a la que el Estado se une más íntimamente, porque es la que más le conviene tener cerca de ellos. Pero en Apocalipsis se nos muestra que la mujer, al principio montando a la bestia, al poder político, lo domina. Y una vez que el poder político usa a la religión, se deshace de la religión, se olvida de la religión y se convierte en Dios. Alejandro Magno, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, y tenemos el anticristo, y tenemos a toda la historia de todos los hombres que a Hitler, ¿saben lo que hizo Hitler?
se rodeó con todos los líderes evangélicos. ¿Saben lo que hace ahorita Hugo Chávez en Venezuela? Está rodeado de líderes evangélicos a su alrededor, diciéndoles que él es el alma de San Juan. Castro permitió en Cuba que se abriera unas religiones y unos templos, pero a los únicos que se les permite verdaderamente su expresión es a la Iglesia Cristiana Evangélica. Todos los demás pueden expresar su opinión. Me han llegado cientos de correos de venezolanos preguntándome qué pienso de Chávez. Les digo, oren por él. Oren por él y no crean absolutamente nada de lo que les dice, porque la historia nos da testimonio que los líderes y los dictadores usan a la gente y le prometen a la gente para comprar a la gente votos, pero mentiras que creen las convicciones de la cruz del Calvario. Por eso tenemos que orar por nuestro gobierno y por todos los gobernantes en el mundo entero. Vemos pues aquí en Babel el primer ejemplo de un gobierno y una religión mundial juntos. El primer ejemplo de un gobierno, del Estado y una religión juntos, y así como el ser humano inició esta unidad, así también terminará al final de nuestros días. Este es el mensaje claro en la frente de la ramera. Y para terminar, Babel y la ciudad de Babilonia, construida más tarde alrededor de sus ruinas, fue la cuna de la creencia de un destino más elevado de la raza humana. Y esto ha prevalecido de los tiempos de Babel hasta nuestros tiempos. Escuchen esto, más tarde este sueño, de que existe un destino más elevado del ser humano, y que el ser humano puede encontrar a través de la masonería, a través de los ovnis, a través de la parapsicología, a través de la brujería, a través de viajes de peyote, a través de pastas, a través de drogas alucinógenas, etcétera, etcétera. Más tarde este sueño sería limitado solo por un hombre a grupos especiales como los arios, lo cual llevó al nazismo de Hitler y a la destrucción de más de 6 millones de judíos. El sueño de algo más elevado que existía. Y por esto mismo Hitler exclamó un día, el hombre se está convirtiendo en Dios. Necesitamos hombres libres que sientan y sepan que son dioses. ¿De dónde sacó Hitler esta cita? De un libro llamado El Anticristo de Friedrich Nietzsche. Y los judíos, bajo la estima de Hitler, no eran hombres, sino una palabra alemán que él usó que se llama Untermenschen, que significa subhumanos. Los judíos, dijo Hitler, son Untermenschen, subhumanos a quienes debo exterminar por el bien de la raza aria. ¿De dónde sacó esta marihuanada de la raza aria Adolfo Hitler? La teoría de Hitler era la pureza de la sangre. Escúcheme para terminar. Y esta la buscó él a través del exterminio de los judíos, y tenía sus raíces, esto de purificar la sangre de los arios, en un jardín mítico de una filosofía de Friedrich Nietzsche llamada el Jardín del Edén nórdico, en alguna parte del norte que se conocía como la Hiperborea. Ahí una raza aria de hombres dioses habían sido traídos por dioses, traídos a la tierra, y se registraba en el área donde se encuentran actualmente los montes del Himalaya, en el Tíbet, con los monjes del Tíbet. Ahí le dijeron a Hitler, ellos, esos peloncitos, eran los dioses traídos de otro mundo para formar aquí en el mundo una raza nueva. El filósofo alemán Nietzsche, cuyos escritos, repito, influenciaron a Hitler, inició su obra El Anticristo, y miren cómo comienza el libro de Nietzsche. Veámonos a nosotros mismos como realmente somos. Somos hiperboreanos, dioses todos. Aquí vemos la mentira de la serpiente que volvía otra vez desde el Edén. Ustedes son dioses. Vamos a detener, ya se nos acabó el tiempo. Como ustedes ven, tenemos muchísimo material que cubrir. Yo tengo que llevarlos a través de toda la historia para que comprendamos cómo se esconde detrás de todos los símbolos de la Biblia y del Apocalipsis
las mentiras a través de los gobiernos, de la historia, de las religiones en el mundo, y que solo el Espíritu Santo es capaz de poder abrirnos los ojos del entendimiento para que podamos ver el resplandor de la luz de la verdad de Jesucristo en nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta noche por la maravillosa palabra que nos das en la Biblia y por estas lecciones que aprendemos, que nos dan entendimiento de por qué el ser humano, por qué los gobernantes, por qué hemos actuado como hemos actuado, y nos dan una razón de por qué el ser humano se encuentra en el siglo XXI, a pesar de sus descubrimientos tecnológicos y avances científicos, al punto de su autodestrucción y al borde de una tercera guerra mundial.